Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Muchas bendiciones del Señor para la familia, para el hogar, para cada uno, ya en los que estamos siguiendo esta secuencia, escudriñando las Escrituras en el libro de Santiago. Y hoy tiene un título, una exclamación: refrene su lengua, ¿ya? Refrene su lengua. Santiago 1, 26 y 27 vamos a ver en este día. Es como decir, es mejor calladito, es mejor estar callado. Vamos a ver aquí en la lectura bíblica a lo que se refiere Santiago cuando nos está hablando respecto de esto, ¿ya? Refrenar la lengua. Y vamos a pasar a ver de inmediato la lectura bíblica. Son eh, solamente 2 versículos para terminar el capítulo 1. Amén. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué le parece? Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias en esta tarde, Señor, el poder escudriñar esta palabra, el poder, Señor, escarbar en lo que usted quiere decirnos, Señor, en este tiempo. Yo ruego que la gracia suya sea sobre cada uno de mis hermanos que están escuchando esta clase, que están viendo, Señor, ahí en sus hogares. Bendiga a las familias, usted derrame de su gracia sobre cada uno. Le doy la honra, la gloria y la alabanza a usted. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Si alguno se cree religioso, esta palabra religioso, sabe que en el mundo tiene una connotación buena, pero en la iglesia no. En la iglesia no. Cuando alguien le dice, hola religioso, no, es como un insulto. Vamos a ver primero cómo lo dice la traducción lenguaje actualizada, que es una parafrasis del versículo. ¿Ah? Dice, si alguno se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Creer en Dios el Padre es agradarlo, hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer, por la maldad del mundo. Así lo dice la TLA. Si alguno se cree muy santo y no cuida sus palabras. Yo debo decirles, hermanos, que este tema, en realidad, eh, como le decía, el mundo para la gente cuando dice, no, tú eres religioso, y uno dice, ay, no, no quiero ser religioso, pero para el mundo religioso es ser bueno, ¿ah? Es ser creyente. Pero los que estamos en Cristo sabemos la connotación que lleva esta palabra, ¿ya? Eh, y este versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Esta primera frase, si alguno se cree religioso entre vosotros. Oiga, lo primero que dice Santiago, si alguno piensa, fíjese que no dice si alguno es religioso, dice si alguno se cree religioso. Entonces aquí ya nos está mostrando otra situación que nosotros debemos considerar, el hecho de lo que uno cree. Vamos a ver la definición en realidad de esta palabra religión, ¿ya? Lo busqué primero ahí en un comentario que hablaba de la connotación griega de esta palabra, que expresa el servicio o ejercicio exterior de una creencia. Expresa el servicio o ejercicio exterior de una creencia
siendo la piedad la motivación más íntima. ¿Sabe? Aquí la definición nos hace ver que es la demostración externa de lo que está allí en la intimidad, o sea, en lo más interno. Y dice que la esencia debiera ser la piedad de aquel que es creyente, o como aquí sale esta palabra religión, aquel que es religioso. Otra definición ya del diccionario solamente, ya del diccionario normal, dice religión, observador de los oficios y rituales de la religión, siendo actos externos motivados por la compasión, misericordia y humilde piedad. Suena bonito, ¿ya? Es es observador de oficios y rituales, ¿ya? De lo que se hace en la religión que cree. Y obviamente son actos externos, ¿ya? Lo que se muestra que deben estar motivados por la compasión, la misericordia y humilde piedad. Ahora, ¿cuál es el problema en realidad? ¿Ya? El problema es que se le da más importancia a los actos externos, pero no motivados por la compasión, la misericordia y la humilde piedad, sino motivados por el egocentrismo, ¿ah? Por el figurar. Entonces, ahí es donde empieza uno a ver que hay una connotación distinta en aquel que está viviendo en Cristo, ¿ah? Una connotación distinta. La raíz de esta palabra etimológica, la raíz, ¿ya? Oiga, hay como 20 teorías, pero la más nombrada en diferentes plataformas que estudian este tema de las palabras bíblicamente, dice una teoría, afirma que este vocablo se forma a partir del prefijo intensivo latino re y, y el verbo ligare, ¿ya? Entonces, que vendría a significar amarrar o atar. Entonces, la explicación de religión, esta palabra que solamente aparece escasamente en las escrituras, como en este pasaje de Santiago, habla de religar o reunir, ¿ya? Reunir al hombre con Dios. Y siempre hemos definido que religión es como el esfuerzo humano de acercarse a Dios. Ojo, el esfuerzo humano. Recuerde que la cercanía con Dios, ¿ya quién la hizo? Jesucristo. Jesucristo ahí rompió la pared que nos dividía, pagó por el pecado y nos dio acceso a su presencia. Esto es excelente en realidad. Pero la religión es el sistema que hace el hombre para tratar de unirlo con Dios, ¿ya? Por medio de distintas cosas. Hay religiones que hacen que las personas tengan que ir a un lugar determinado. Hay religiones que dicen que debe usar una ropa determinada religiosamente. Hay otras religiones que dicen que deben hacer tal cosa o comer tal cosa o no comer tal cosa. Entonces son todos estos actos externos, ¿ya? Actos externos que solamente son rituales. La verdad es que definiciones se ven buenas, pero, este problema de la religión no es de ahora y ha sucedido ya hace mucho tiempo, y donde el hombre acentúa lo externo olvidando la esencia, olvidando lo interno. Y este es el problema, ya que ha venido suscitándose en la humanidad de hace tanto tiempo ya, porque imagínese que Miqueas del Antiguo Testamento habla y hace esta pregunta: ¿con qué me presentaré ante Jehová o ante el Señor Dios? ¿Adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor Dios de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite?
Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Fíjese todas las preguntas, ¿ah? Y puras preguntas de cosas externas, ¿ya? De cosas que el hombre puede hacer. Me presentaré con sacrificio, ¿ah? Le llevaré arroyos de aceite, le daré lo que más amo, el fruto de mis entrañas, puras cosas externas. Y la respuesta es, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Fíjese, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¡Ja! ¿Ve? Más que todas las cosas externas, las cosas que son del corazón, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando Jesús se enfrentó a los hombres que profesaban una religión y obviamente trataban de demostrar que ellos lo hacían bien, el Señor les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, las cosas externas, ¿ya? Y dejáis lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe, cosas internas, fíjese. Ellos exaltaban las cosas externas para demostrar un grado de ser piadosos. Entonces diezmaban la mente, o sea, lo más ínfimo para no fallar en nada, pero se olvidaban de la justicia, se olvidaban de la misericordia y se olvidaban de la fe. Diezmaban, pero no había justicia, no había misericordia, no había fe. Y el Señor le dice, esto era necesario hacer. ¿Qué? La justicia, la misericordia y la fe era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello que era lo que ellos diezmaban externamente. O sea, las dos cosas bien equilibradas eran necesarias, pero era necesario que primero justicia, misericordia, fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Fíjese que el Señor habla respecto a esto. Entonces, Santiago dice, si alguno cree que haciendo buenas cosas es suficiente, pero no sabe frenar su lengua, sus actos son vanos. ¿Mm? Cree que haciendo cosas buenas, pero no tiene en el corazón lo más importante. Y aquí, hermanos, es donde caemos en una tierra peligrosa, que muchos hermanos creen que haciendo cosas se van a ganar el cielo. Y no, si ya Cristo pagó ya nuestra entrada al cielo, entonces nosotros tenemos que vivir para Él. ¿Mm? Vivir para Él. Entonces dice, si están haciendo cosas externas para demostrar que son buenos, como decía la TLA, pero no refrena su lengua. ¿Sabe? Hay una frase que dice, la discreción en el hablar es mejor que la elocuencia del hablar. La discreción, limitar las palabras, es mejor el silencio que las muchas palabras. Oiga, Santiago es experto en hablar sobre la lengua porque él dice en Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Oiga, ¿cuántas veces no decimos cosas y nos arrepentimos ahí mismo? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Si alguno no ofende en palabras. Y si es capaz de tener la discreción en el hablar, este es varón perfecto. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Oiga, si es capaz de frenar la lengua, es capaz de frenarlo todo. Es capaz de frenarlo todo. Por eso el salmista dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío está delante de mí. O sea, mejor no voy a decir nada, ¿ya? Entonces, hermano, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, eso lo que está haciendo es vano, no sirve para nada.
sino que engaña su corazón. Esta palabra, engaña su corazón. Este es aquel que está en un continuo engaño. Este engaña su corazón. No habla de un engaño esporádico, sino que vive engañando su corazón. Es como el que vive en pecado, hermano, pero dice, el Señor es el que me ayuda en este día. ¿Mm? ¿Cómo el Señor le va a ayudar si está viviendo en pecado? Pero la persona se engaña, él se engaña. No es que el corazón lo engañe, no, 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 no. La persona engaña su corazón. Por eso que esta palabra de Santiago no se refiere a un acto esporádico, sino que vive en un continuo engaño. Esto indica que la persona vive en pecado. ¿Mm? Pero usa maniobras, triquiñuelas, trampas, eh, y trata de demostrar que está en la bendición para aparentar la aprobación de Dios, para aparentar. ¿Sabe? Fíjese que hay gente que trata de convencer a los demás que están bien. Y esto es como gracioso, ¿ah? No, si yo estoy súper bien. Y uno sabe que no hay paz. No hay paz para el que vive en pecado, no. Aunque lo publique, ¿ah? Aunque lo ponga en una gigantografía o con un megáfono, yo estoy bien. No, 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 se engaña su corazón. O sea, él mismo está tratando de engañarse a sí mismo y creerse su engaño. ¿Sabe? Esto es grave ya que Santiago está diciendo que estas personas, decidiendo vivir en engaño, un engaño consciente, un engaño que madura, va creciendo en ellos mismos. Si la palabra del Señor en Efesios, Pablo escribe, dice, porque sabéis esto, ¿ah? Hablando de pecado, ningún fornicario, o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Y aquí está hablando de aquellos que viven en pecado. Ningún fornicario, ningún inmundo, ningún avaro, ningún idólatra. El avaro es idólatra, ¿eh? De las cosas que él quiere tener. Tiene herencia en el reino de Dios. Y fíjese que habla sobre los hijos de desobediencia, hijos desobedientes, que saben lo que deben hacer, pero no lo hacen. ¿Mm? No lo hacen. Eh, Porque no hay concordancia entre el pecado y Cristo. No se pueden unir. No se pueden unir. Por eso dice, se puede creer bueno, pero al final no lo es, porque no tiene lo esencial, lo que va de adentro. Puede aparentar misericordia, piedad, pero no lo tiene desde el corazón. Entonces dice, la religión del tal es vana, es vana. Eh, los que aparentan algún grado de espiritualidad, lo que está diciendo Santiago, esa forma de vida no sirve para nada, no sirve para nada. Entonces aquellos que aparentan espiritualidad, yo debo decirle, están solamente, y perdonen la expresión, dando la hora, están dando la hora, porque no sirve para nada. Por eso, en el verso 27, Santiago dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Y aquí él comienza a decir que es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Oiga, aquí hay dos opciones, ¿ya? Dos cosas que deben haber. La acción de amor a los demás, visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones, y la decisión de vivir en santidad o en obediencia. Esta es la religión pura y sin mácula. Fíjese
que en otra traducción más moderna, la Dios habla hoy, dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. Y no mancharse, ¿ya? Con la maldad del mundo. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de la religión pura, es que no tenga mezcla de escoria, ¿eh? De fango. Y cuando hablamos de la religión sin mácula, se refiere libre de contaminación, libre de contaminación. Entonces, tenemos que entender que el Señor claramente está pidiendo aquellas cosas que deben fluir de nuestro corazón. Entonces, cuando estamos hablando del testimonio, hermanos, cuando estamos hablando del testimonio, estamos hablando del fruto que sale de nuestro corazón, ¿ya? ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es lo que la gente ve de nosotros como creyentes. Obviamente ellos no pueden ver nuestro corazón, ellos no ven nuestra intención, pero ven los frutos, ¿ya? Que afloran de nosotros y esos frutos muestran lo que está en nuestro corazón. O sea, usted sabe, y lo hemos dicho 1000 veces, si usted está frente a un manzano, usted sabe que va a dar manzana y no puede esperar que dé naranja, porque la raíz, la semilla era de manzana, van a salir manzanas. Si planta un naranjo, van a salir naranjas. Y si planta un limón, van a salir limones. No, no hay otra cosa. Si usted en el corazón tiene a Cristo, ¿sabe qué va a salir? Si está la semilla de la palabra, ¿sabe qué va a salir? ¿Qué va a aflorar? Cristo. Cristo. En amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Oiga, eso va a aflorar. Entonces, cuando menciona a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones o en sus aflicciones, es porque eran las personas más vulnerables en ese tiempo. eh, no quedaban con nadie que los defendiera, con nadie que los protegiera, con nadie que los sustentara. Entonces, la manifestación debía ser hacia aquel que estaba en la peor condición, que eran los huérfanos y las viudas. Por eso la palabra del Señor dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Fíjese que aquí hace una comparación, misericordia y no tanto sacrificio. Conocimiento de Dios más que los holocaustos y las cosas que me traen. Entonces, misericordia, conocimiento de Dios es lo que el Señor estaba pidiendo. Y esto es en el Antiguo Testamento, ¿ya? En Hebreos 13 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto, fíjese, fruto de labios que confiesen su nombre. Recuerde que antes él estaba hablando, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, y ahora está diciendo que ofrezcamos a Dios a frutos de labios que confiesen su nombre. Recuerde que siempre fruto es el resultado de un proceso interno. Y luego el autor de esta carta a los hebreos dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. No dejen esto, no dejen de hacer estas cosas, ¿ya? O se dedican solamente a hacer esto de alabanza, ¿ah? Pero no se olviden de hacer el bien, de la ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea, de cuando mostramos a Cristo a aquel que está pasando necesidad, a aquel que está sufriendo en aflicción. Y la segunda solicitud, ya, era, eh, la primera era cuál era la religión pura y sin mácula delante de Dios, ¿ah? Y decía visitar huérfanos, viudas y en sus tribulaciones. Y lo segundo es guardarse sin mancha
del mundo, guardarse sin mancha del mundo. Wow. Y uno dice, pero estamos en el mundo. ¿Ya? Es que toda la gente lo hace. Es que es de este tiempo ser así. Y el Señor, cuando vio cómo el mundo era, dijo, no ruego que los quites del mundo. No, sino que los guardes del mal. No dijo que se vayan a un monasterio. No, dijo que tenemos que aprender a decidir entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. Entonces usted tiene que decidir cómo va a agradar a Dios, pero también sin contaminarse con las cosas del mundo, sin enredar su corazón ahí. Escuchaba una clase de la escuela dominical, cualquier cosa que ocupe el corazón, que ocupe el lugar de Dios en el corazón del hombre, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en el corazón del hombre es un ídolo. Cualquier cosa, mire qué está ocupando su corazón, de qué color es su corazón. Entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? No ruego que los quites del mundo, que aprendan a decidir y que no se vayan detrás de el mal. Hay mucho pecado en el mundo, sí, y es difícil, ¿ya? Pero Pablo le dijo a la iglesia de Corintio, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Claro, claro. Tú dices, pero ¿cómo? Sí, porque hay gente que no conoce a Dios y vive en fornicación. Hay gente que no conoce a Dios y son avaros. Y hay otros que son ladrones. Y hay otros que tienen ídolos. Entonces dice, pero ¿cómo? Y si está lleno, sí. Pablo dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, ojo, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Wow, dije yo, Pablo aquí pegó un palo bien grande, llamándose hermano y vive en pecado. No, 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 dice Pablo, no se junten con ese. Porque es un mal testimonio. ¿Sabe que si usted se junta con uno que vive en pecado, usted queda como cómplice de lo que él está haciendo? Entonces dice, mejor no se junten. ¿Mm? No se junten con el que se llama hermano o se hace llamar hermano y está viviendo en adulterio. Mejor no se junten con ese. A lo mejor hay gente en el mundo que está en adulterio. Pero ellos no conocen a Dios y hay que enseñarles que tienen que salir de esa condición. Bueno, primero tienen que conocer a Cristo y después ellos tomarán la decisión. Pero si alguno se llama hermano y vive en esta situación, cuidado. Recuerde que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Cuando vimos el libro de Judas, nos refugiábamos en esta palabra. Y esto yo, para terminar, le digo, el Señor es poderoso para guardarle sin caída, pero usted tome las decisiones correctas. Amén. Tome las decisiones correctas. El próximo jueves vamos a avanzar ya al capítulo 2 de Santiago. Mientras tanto, les recuerdo que en unos minutos más voy a subir el enlace para la reunión del domingo 14 de noviembre y usted ahí complételo, inscríbase para estar y ser parte de esta reunión donde adoramos y bendecimos el nombre del Señor. Hermano, que el Señor le bendiga. En unos minutitos más envío el enlace los días jueves a las 20:15. Subo el enlace para inscribirse a la reunión correspondiente. Que el Señor le bendiga. Oramos al Señor y nos vemos pronto. Padre, en el nombre de Jesús, gracias yo le doy. Le pido que usted bendiga a mis hermanos que han estado siguiendo esta secuencia del libro de Santiago y ruego que usted responda a las necesidades y las peticiones de cada uno. Haga usted la obra y glorifíquese, Señor, sobre cada uno en todas las necesidades y las peticiones de cada uno de mis hermanos. Oro por un pequeño Andrés Martínez Lebuy para que usted, Señor, se glorifique.
para que usted haga la obra, un milagro cada día. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos. Dios le bendiga.